Buen día, jóvenes de quinto bachillerato del Liceo Montessori. Les saluda el profesor Víctor Aguilar. El tema a tratar es la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, debido a que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Es un episodio histórico en donde nunca antes se había encontrado tantos países y seres humanos en gran magnitud bélica. Fue tan larga esta guerra que tardó 4 años. Entre las principales causas podemos citar la rivalidad entre las potencias coloniales, la exaltación del nacionalismo, donde Alemania y Francia deseaban liderar la hegemonía continental europea, y el conflicto de los Balcanes. Tras el estallido de la guerra, una de sus principales características fueron las trincheras que se abrieron desde Suiza hasta el Mar del Norte. El avanzar un corto territorio implicaba decenas de miles de muertos. Durante el año de 1917 triunfó en Rusia la revolución de bolcheviques y los revolucionarios firmaron la paz con Alemania y se retiraron de la guerra. En 1918 los británicos y franceses, junto con los italianos, derrotaron a Austria y sus aliados. Por otra parte, los alemanes fueron derrotados y el 11 de noviembre de 1918 llegó el final y se firmó el cese a esta guerra. Sus principales causas: entre 1914 y 1919, Europa se constituyó en el escenario de una de las guerras más devastadoras de la historia de la humanidad. Potencias europeas como Alemania, Francia, Rusia, Italia, Austria-Hungría y Gran Bretaña mantenían un papel dominante y se habían convertido en imperios coloniales. Esta situación se debió a que de 1870 a 1914 se desarrolló una fuerte política expansionista y una carrera armamentista para defender sus zonas de influencia. La paz armada y el estallido de la Primera Guerra Mundial. Entre 1890 y 1914, las naciones europeas vivieron un tiempo de muchas tensiones, conocido como paz armada. Como consecuencia de los miedos y odios, se presentó una crisis en Europa, que condujo a los países a establecer alianzas militares. En 1882, Alemania, Italia y Austria-Hungría firmaron la Triple Alianza. Por otra parte, en 1907, Inglaterra, Francia y Rusia formaron el Triple Entente, conocida como el Grupo de los Aliados. Cada uno de los países tenían grandes intereses. Francia, por ejemplo, quería recuperar Alsacia y Lorena. Inglaterra quería mantener su hegemonía como primera potencia mundial. Rusia buscaba el apoyo de los Balcanes contra Austria y Hungría. El estallido de la guerra se presenta en los Balcanes, producto del asesinato del príncipe Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, y su esposa en Sarajevo, Bosnia, el 28 de junio de 1914, por un estudiante serbio nacionalista que deseaba la unión de todos los serbios en un solo estado. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, con el objetivo de extender su dominio hacia los Balcanes, lo que provocó la intervención de Rusia para defender a Serbia, y ante la movilización de tropas alemanas declaró la guerra el 1 de agosto de 1914. Francia y Gran Bretaña no tenían interés de iniciar una guerra en defensa de Serbia, pero al intervenir Rusia se activa la alianza. Además, no podían permitir que fuera derrotada por los alemanes, puesto que Alemania se convertiría en una de las potencias más fuertes del continente europeo. Sin embargo, el 28 de junio y el 4 de agosto de 1914, los países fueron encontrando a la guerra. Gran Bretaña lo hizo cuando los ejércitos alemanes invadieron Bélgica para rodear a los franceses. Estados Unidos hizo su ingreso al conflicto el 6 de abril de 1917, debido al hundimiento
del barco Lusitania por parte de los alemanes. De esta manera, el conflicto se convirtió en guerra mundial, con varios frentes y estrategias de combate, como la guerra de trincheras. El desarrollo del conflicto. Como primer punto tenemos los frentes orientales y occidental. Se desarrollaron fuertes ataques que provocaron grandes matanzas de soldados de ambos grupos. Por ejemplo, en la batalla de Verdún, febrero a junio de 1916, murieron aproximadamente 1.000.000 de soldados entre franceses y alemanes. Punto número 2. A final de 1915, el Imperio Austrohúngaro tenía control sobre Serbia. Por su parte, el Imperio Otomano, es decir, el de los turcos, ingresó ese mismo año a la guerra, apoyando a las fuerzas alemanas, desarrollándose batallas que producían grandes cantidades de muertos. Punto 3. Estados Unidos, como país neutral hasta ese entonces, interviene en el conflicto en 1916, cuando el presidente Woodrow Wilson intentó establecer negociaciones de paz mediante un plan llamado de los 14 puntos, sin lograr llegar a ningún acuerdo. El ataque alemán al navío Lusitania provocó que los Estados Unidos ingresara a la guerra para el triunfo de los aliados. El fin de la guerra, también conocido como el Tratado de Versalles. Con el fin de lograr la paz, se firmaron una serie de tratados unilaterales con condiciones impuestas por los países vencedores. Así, se integró un consejo conformado por los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, todos países vencedores de la guerra. El tratado que tuvo más peso fue el de Versalles, el cual declaraba a Alemania como la causante de la guerra, y se interpuso las siguientes condiciones. Primero, pagar todos los daños ocasionados en los países por las destrucciones, sobre todo a Bélgica y a Francia. Siguiente punto fue devolver los prisioneros de guerra y los territorios a Francia, Polonia, Dinamarca y Bélgica, despojándosele de su imperio colonial. Como tercera instancia, reducir su ejército a 1.000 hombres y entregar la flota a los buques mercantes. Toda esta situación provocó humillación a los alemanes y la llevó a protagonizar años después la Segunda Guerra Mundial, con daños más graves y pérdidas materiales humanas inimaginables. Dentro de las repercusiones de la Primera Guerra Mundial en América, podemos mencionar que el continente americano sufrió las repercusiones del conflicto, especialmente en el campo económico. El comercio externo prácticamente se paralizó debido a que el interés de los europeos estaba en el suministro de material bélico, y la economía latinoamericana se había especializado en la producción y exportación de bienes agropecuarios. Los principales compradores de la producción de América Latina eran Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, pero estos países estaban involucrados en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Tarea: en un mapa de Europa van a colocar los países que comprendían la Triple Alianza y el Triple Entente, identificándolos de diferente color. Aparte de ello, van a realizar una línea cronológica con los acontecimientos que provocaron y desarrollaron la Primera Guerra Mundial. Todo esto lo van a colocar en su cuaderno y lo van a entregar. La fecha de entrega de esta tarea será el día viernes 15 de mayo.